Hasta ahora hemos estado viendo las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente de ángulos menores de 90 grados, es decir, ángulos del primer cuadrante. Recordamos que los ángulos empezamos a contarlos desde el eje X. Ángulos hasta 90 grados son del primer cuadrante. Si empezando por el eje X pasamos los 90 grados, son ángulos del segundo cuadrante. Si empezando por el eje X nos vamos a más de 180 grados, tercer cuadrante. Y si empezando por el eje X giramos, ¿vale? Por el eje X giramos más de 270 grados, estamos hablando de ángulos del cuarto cuadrante. Vale. Hemos visto que cuando tenemos un ángulo en el primer cuadrante, es decir, menor de 90 grados, entonces un ángulo alfa, entonces las razones trigonométricas salían positivas, el seno, coseno, tangente, como por ejemplo cuando lo hemos hecho de 30, 45, 60 grados. Entonces vamos a ver qué signo tiene el seno, coseno, tangente en cada uno para ángulos de cada uno de los cuadrantes, de los 4 cuadrantes. Y también vamos a ver luego cómo son el seno, coseno y tangente de algunos ángulos especiales como 0 grados, 90, 180 y 270. ¿Vale? Para esos ángulos vamos a ver cómo el seno, coseno y tangente. Bueno, esto que hay aquí dibujado es una circunferencia goniométrica. Goniométrica significa de medida de ángulo. Tiene la particularidad de que el radio vale 1. ¿Vale? El radio vale 1. Sin unidades. No es un centímetro, no es un metro, simplemente una unidad, vale 1. Entonces, si nosotros formamos con este radio, formamos un triángulo haciendo que el radio sea la hipotenusa, formamos un triángulo de esta manera. Siempre nos vamos a la circunferencia, donde se junta el radio con la circunferencia, y trazamos un cateto perpendicular al eje X, de forma que ya tengo yo el triángulo rectángulo. Siempre formamos el triángulo rectángulo así. Vaya a ver que siempre lo formamos así. Bueno, en ese caso tengo lo siguiente. El seno de alfa, hemos dicho que es el cateto opuesto, en este caso este, el que está más alejado de alfa, dividido por la hipotenusa, que es 1. Entonces, si yo divido la longitud de este cateto entre 1, me va a dar la longitud de este cateto. ¿Vale? Es decir, lo que mide esto, imaginaos que mide I de altura. Mide I, pues I entre 1. Esto es, en la circunferencia goniométrica se cumple esto. ¿Vale? El seno de alfa igual a I. Es decir, que en esta circunferencia tiene la característica de que cuando el radio es 1, en la circunferencia goniométrica, el seno de un ángulo es igual a la altura o la longitud del cateto, a la altura del triángulo rectángulo que se forma. Numéricamente es igual. Como en esta circunferencia no tenemos unidades, es decir, esta longitud no tiene unidades, ¿vale? Si por ejemplo mide 0,5, pues 0,5 sin unidades, puesto que el radio tampoco las tiene. Entonces coincide el valor numérico del seno de alfa con el valor numérico de la altura del triángulo que se ha formado. Imaginaos que mide X en la base. Pues el coseno de alfa es igual a cateto contiguo, es decir, el que está al lado, dividido por la hipotenusa, que en este caso es 1, por tanto,
el coseno del ángulo coincide numéricamente con la longitud de la base del triángulo que hemos formado. Y eso va a ocurrir para todos los triángulos que formamos. Ahora vamos a verlo en los distintos cuadrantes. Y en esta circunferencia goniométrica, ¿cuál, si la altura corresponde al seno y la base corresponde al coseno, ¿qué longitud corresponde a la tangente? Bueno, pues a la tangente corresponde la siguiente longitud. Fijaros, hemos dibujado aquí una recta tangente a la circunferencia. Tangente significa que la toca en un punto. Y además paralela al eje Y. Paralela al eje Y. Bueno, pues si yo prolongo el radio hasta que llegue a esa tangente, ¿vale? Entonces, la longitud, esta longitud que me sale aquí, esta altura, ¿vale? Esta longitud es igual numéricamente a la tangente de alfa. Tangente de alfa. Esta longitud. Acordaros que no tiene unidades porque estamos trabajando sin unidades. Bueno, pues entonces en el triángulo que se forma, el seno coincide con esta altura, el coseno con la base y la tangente con esta altura, ¿vale?, de la prolongación del radio. Bien, aquí estamos viendo si el radio fuera 2 o 3, un número distinto de 1, ya estas cosas no se cumplen, ¿vale? O sea, esto de que el seno sea igual a la altura del triángulo que se ha formado es cierto para la circunferencia goniométrica de radio 1 sin unidades, ¿vale? Solo para esta. Vale. En este caso estamos viendo que esta altura del triángulo, al ir para arriba, es un valor positivo, ¿vale? Entonces el seno para ángulos del primer cuadrante es positivo. Esta base, como va para la derecha y no para la izquierda, entonces la consideramos positiva, ¿vale? Este valor de x es positivo, este valor de y es positivo. Entonces en este caso vemos que los dos son positivos. En el primer cuadrante el seno y el coseno es positivo. Y por último, la tangente, como ha salido una distancia hacia arriba, la consideramos positiva. Si hubiera salido hacia abajo, sería negativa. Entonces, para el primer cuadrante, seno, coseno y tangente, positivo, ¿vale? Porque el triángulo está formado hacia la derecha y hacia arriba. No hacia la izquierda y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia arriba, sino hacia la derecha y hacia arriba. Entonces no ha salido seno, coseno y tangente positivos todos, para ángulos del primer cuadrante. Bien, vamos a pasarnos al segundo cuadrante. Vamos a hacer un ángulo del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante vamos a ver cómo serían cada uno de ellos. Vamos a intentar borrar cosas, a ver si se puede. En el segundo cuadrante, mi ángulo es, por ejemplo, esto sería un ángulo del segundo cuadrante. Mi ángulo alfa ahora es del segundo cuadrante. Es un ángulo mayor de 90 grados. Bien. Formo el triángulo que hemos dicho antes. Acordaos que va desde donde se junta el radio con la circunferencia, desde ese punto, trazo una vertical hasta el eje X.
como es circunferencia goniométrica, esto sigue siendo 1. Esta altura voy a llamarle Y, esto voy a llamarle X a la base del triángulo que se ha formado. Y entonces ahora veo que el seno de nuevo es, seno de alfa de nuevo es cateto, bueno, cateto opuesto vamos a estudiar, digamos, en este triángulo, ¿vale? En este triángulo, como es mayor de 90 grados, ¿vale? Como es mayor de 90 grados, simplemente decir que ahora el seno valdría esta altura dividido por esta longitud de la hipotenusa. Es decir, de nuevo, Y partido 1, que es igual a I. ¿Vale? Nosotros estamos acostumbrados a tener triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos siempre tenemos ángulos menores de 90 grados, no mayores de 90 grados. Es decir, que la definición que hemos dicho antes de cateto opuesto entre aquí no nos sirve porque realmente el ángulo este no es alfa, ¿vale? El ángulo que tenemos aquí dentro no es alfa, alfa es el grande. Este ángulo que tenemos aquí dentro es menor de 90 grados, ¿vale? Este ángulo de dentro es menor de 90 grados. Entonces, en la circunferencia goniométrica, el seno va a seguir coincidiendo con la altura del triángulo que se ha formado. Y el coseno va a seguir coincidiendo, ¿vale? Eso va a ser en todo, con la altura, con la base del triángulo que se ha formado. Entonces, ¿qué es lo que al final nos tiene que quedar? Que el seno, como va hacia arriba, esta longitud va hacia arriba, ¿vale? Es positivo, pero el coseno, como va hacia la izquierda en el eje X, este valor de X es negativo. Entonces, el coseno es negativo, ¿vale? Segundo cuadrante, seno positivo, porque el triángulo va hacia arriba, coseno negativo, porque va hacia la izquierda. Entonces, la base es un número negativo. No quiere decir que tenemos una base de un triángulo que mide menos 0,8. No quiere decir eso. Simplemente que en la circunferencia goniométrica nos puede dar los signos de seno y coseno. Si el triángulo va para arriba, senos positivos, y si va para la izquierda, cosenos negativos. ¿Cómo averiguo el signo de la tangente? Incluso su valor en la circunferencia goniométrica. Pues yo cojo y prolongo ahora el radio, pero siempre lo prolongo hacia la línea que habíamos dibujado antes. Siempre hacia esta línea paralela al eje Y. No dibujo una línea tangente paralela al eje Y en el otro lado, sino en este lado. Bien, entonces ¿qué ocurre? Que ahora esta longitud, como va hacia abajo, la tomo como negativa. De forma que la tangente de ángulos del segundo cuadrante, ¿vale?, es negativa. ¿Vale? Seno positivo, coseno negativo, tangente negativa. ¿Vale? Ese sería. Y numéricamente, bueno, pues si yo, por ejemplo, dibujara una circunferencia de radio 1, podría ser 1 centímetro, 1 decímetro, 1 metro, lo que quisiera, pues si mido estas cantidades, esta o la Y o la X, entonces me da exactamente los valores del seno, coseno y tangente. O sea, coinciden no solo los signos, sino también los valores son los mismos. Vámonos al cuarto cuadrante. Aquí hemos dicho seno positivo, coseno negativo, tangente negativo, porque va para abajo. Lo que va para arriba positivo, lo que va para abajo negativo, lo que va para la derecha positivo, lo que va para la izquierda negativo. ¿Vale? Seno va para arriba positivo, tangente va para abajo negativa. El coseno va para la izquierda en este lado la base, pues negativa.
Siguiente cuadrante. Borro. Y me voy al tercer cuadrante. Tercer cuadrante, no voy a poder borrar aquí, me parece. Tercer cuadrante, vamos a tener que dibujar una nueva. Tercer cuadrante, vamos a dibujar una nueva. Vale. Bueno, tenemos por ejemplo un ángulo del tercer cuadrante, vamos a suponer que este es ángulo alfa ahora. De nuevo, para fabricar ese triángulo me vengo a donde se junta el radio con la circunferencia. Dibujo mi triángulo, siempre buscando el eje X. Y esta Y va a coincidir con el seno de alfa. El seno de alfa es la circunferencia goniométrica de radio 1. Mide lo mismo que esa, tiene el mismo valor que lo que mide esta altura del triángulo, ¿vale? Que en este caso, al ir para abajo, va a ser negativo. El coseno del ángulo va a ser igual que lo que mide esta base del triángulo, ¿vale? Que como va hacia la izquierda, tiene un valor negativo. Y por último la tangente, acordaros que para hacer la tangente es la prolongación del radio, prolongo el radio hasta que se encuentra con la recta tangente. Esta recta tangente. En este caso, fijaros, esta altura va a ser el valor de la tangente de alfa, que es, al ir hacia arriba, positiva. Bien. Ya tenemos que en el tercer ángulo del tercer cuadrante, acordaros, como van hacia abajo los triángulos, seno negativo, como van hacia la izquierda, coseno negativo y tangente positiva. Bien. Por último, cuarto cuadrante. Ya podéis imaginaros lo que nos va a salir en el cuarto cuadrante. A ver, paso por alto. Ángulo del cuarto cuadrante. Por ejemplo, así. Ángulos muy grandes, ¿vale? de más de 270 grados. Dibujo de nuevo, construyo el triángulo, me voy donde se junta radio con la circunferencia, llevo hasta el eje X y tiene una base X, tiene una altura Y hacia abajo, entonces el seno de alfa, que hemos dicho que es igual al valor de Y, que es, en este caso, al ir hacia abajo, negativo. Coseno de alfa es igual al valor de X, que en este caso, como va para la derecha, positivo. Y para averiguar cuál es el valor de la tangente, el valor de la tangente es esta longitud. Entonces, esa longitud, la tangente es toda esta longitud. Bueno, yo estoy poniendo tan. A ver, hay dos
dos símbolos para la tangente, esta y esta. Nosotros estamos utilizando este, que yo ahora estaba poniendo este porque estoy más acostumbrado a poner este, pero este es el que estamos utilizando, ¿vale? Se ven los dos. Hay libros donde podéis encontrar este y libros donde podéis encontrar este, ¿vale? Los dos se utilizan. Nosotros aquí vamos a utilizar TG, porque yo creo que antes estaba poniendo, ¿vale? TAN. Bueno, TG. Bien, la tangente al ir para abajo, esta cantidad entonces es negativa. ¿Vale? También con respecto al signo, os voy a comentar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que vamos a ver más adelante que la tangente cumple lo siguiente. Os lo voy avanzando, aunque luego lo veamos, pero para el signo os sirve. La tangente, vamos a ver más adelante, que es igual al seno de cualquier ángulo, ¿eh? Tangente de cualquier ángulo es seno partido coseno. Entonces, de cara al signo, si el seno es negativo y el coseno es positivo, la tangente es negativa. Más entre menos a menos. Si los dos son positivos, positiva. Si los dos son negativos, positiva. Si son de distintos signos, negativa. ¿Vale? Esto también que lo sepáis, ¿vale? Aunque esta relación la vamos a ver después, ¿vale? Esta relación, pero ya que la vayáis conociendo. La vamos a ver después, pero ya os sirve también para los signos. Bueno, vamos a dibujar una circunferencia goniométrica con el resumen de los signos, ¿vale? El resumen de los signos. Sería lo siguiente. Vamos a poner aquí mismo. Vamos a poner aquí mismo. ¿Qué son? Vamos a ver. Tenemos por un lado, vamos a dibujar una, bueno, un poco verde, para el seno. Una para el seno. ¿Vale? Otra. Esta va a ser para el seno. Vamos a dibujar otra para el coseno y otra para la tangente, ¿vale? Entonces, para el seno, para el coseno y para la tangente. Bien, los signos hemos dicho, si son del primer cuadrante, como el triángulo se forma aquí, tienen seno positivo, coseno positivo, y la tangente, acordaros, que también se puede averiguar con seno partido coseno. Acabamos de decir, positivo. Si estaban en el segundo cuadrante, ángulo del segundo cuadrante, el seno es positivo porque los triángulos se forman hacia arriba. El coseno es negativo porque se forman hacia la izquierda. Y la tangente, por tanto, negativa porque seno y coseno tienen distintos signos. Si estábamos en el tercer cuadrante, teníamos los triángulos son hacia abajo, con lo cual seno negativo, coseno negativo porque son hacia la izquierda, y al tener el mismo signo, el seno y el coseno, la tangente es positiva. Y si estamos en el cuarto cuadrante, el seno del ángulo del cuarto cuadrante, como va hacia abajo, es negativa, como va hacia la derecha el triángulo, es coseno positivo, y como tiene distintos signos, tangente negativa. ¿Vale? Estos son los signos que, más que aprendérselo, lo que hay que entender que si es del primer cuadrante, el triángulo se forma aquí, hacia arriba, hacia la derecha. Si es del segundo cuadrante, el triángulo se forma aquí, es decir, hacia arriba y hacia la izquierda. Si es del tercer cuadrante, se forma aquí, hacia abajo y hacia la izquierda. Y si es del cuarto cuadrante, se forma aquí, que es hacia abajo y hacia la derecha. Y así sacamos los signos rápidamente. ¿Vale? En lugar de aprenderse esto de memoria, pues razonando.
donde se forma el triángulo, ¿vale? Bien. Y bueno, por último, os habéis fijado que como la circunferencia es goniométrica radio 1, y hemos dicho que seno, coseno y tangente es igual a esos triángulos, a las longitudes de esos triángulos que hemos formado, entonces fijaros, vamos a hacerlo en un momento para que lo veáis. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que veamos lo siguiente. Aquí podéis ver acordaros, circunferencia goniométrica, una circunferencia especial de radio 1. Si el radio es 1, podéis ver que estamos en el cuadrante que estemos. Si hemos dicho que esto coincidía, la y coincidía con el, este es el eje y, este es el eje x, coincidía con el seno y la x con el coseno, si el radio es 1, podéis ver que el seno nunca va a ser más grande de 1. Más grande no puede ser. Y tampoco va a ser más pequeño que menos 1. Es decir, que aquí se ve claramente que el seno de cualquier ángulo está entre 1 y menos 1. O sea, nunca nos pueden decir el seno de un ángulo es 2, el seno de ángulo es 1,5. O si tú estás haciendo un cálculo, vas a calcular el seno de un ángulo y te sale que el seno vale 1,3, eso está mal. O si te sale menos 2,5, también está mal. El seno tiene que estar entre menos 1 y 1. Aquí nos fijamos que el x, el valor de x, puede ir como mucho desde 1 hasta menos 1 también. Es decir, el coseno de un ángulo que es igual al valor de x en la circunferencia goniométrica no puede pasar de estos valores. Si yo hago un problema y me sale coseno igual a 5, mal. Hay algún fallo, el coseno no puede ser 5. El coseno no puede pasar de estos valores. ¿Vale? Y por último, la tangente que hemos visto, que era la prolongación del radio hasta que se encontraba con esta línea tangente, vemos que esa prolongación realmente, hemos visto que puede ser positiva y negativa, pero es que además no tiene límite, porque imaginaros que yo hiciera un ángulo alfa casi de 90 grados, entonces esta línea, esta prolongación, se podría ir hasta el infinito. ¿Veis? Que lo estoy acercando a 90 grados, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, se me va, como se haga paralela a 90 grados, se va hacia el infinito. ¿Vale? Entonces vemos que la tangente en realidad puede tomar cualquier valor, desde menos infinito hasta infinito. Incluso pongo el igual, es decir, esto en matemáticas no es muy riguroso, pero para que lo entendamos, la tangente puede tomar cualquier valor, desde menos infinito a más infinito. Vale, y ya que conocemos esto, vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas de ángulos que coinciden con los ejes. Es decir, vamos a ver las razones trigonométricas. Vamos a coger una circunferencia de aquí, que ya está dibujada. Vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas de los siguientes ángulos que no lo hemos visto. Vamos a ver. Nosotros tenemos los ángulos siguientes: 0 grados,
0 grados está aquí. Ángulo que coincide con el eje X. Tenemos 90 grados, pi medio, radianes, ¿vale? Que está aquí, 90 grados. Tenemos 180 grados, que está aquí. Un ángulo que empieza aquí, ¿vale? Desde 0 aquí hasta 180, desde el eje X hasta 180, 270 grados, ¿vale? Aquí abajo, o 3 pi medios radianes, desde aquí todo este ángulo. Y por último, bueno, 0 o 360, que va a tener las mismas razones que 0 grados, ¿vale? La vuelta entera va a tener las mismas razones que 360, que 0 grados. Vamos a ver cómo sería el seno, el coseno y la tangente de estos ángulos. Vamos a ver. Si yo, imagina, esto es una circunferencia goniométrica y yo dibujo un radio. ¿Qué pasa si acordaros que de aquí para abajo va de aquí para abajo va un cateto del triángulo rectángulo que forma. Este cateto, que lo que mide es igual al seno, en la circunferencia goniométrica de radio 1 lo que mide es igual al seno, ¿qué ocurre si yo empiezo este ángulo alfa, empiezo a hacerlo cada vez más pequeño, me voy acercando a 0 grados? Si me voy acercando, vamos a acercarnos un poco. Vamos a hacerlo más pequeño y nos acercamos, a ver lo que va ocurriendo. A ver, aquí muy pequeño. Más o menos sería eso. Esto se ve muy bien. Bueno, lo que va ocurriendo es que el cateto I se va a hacer 0. Acordaros que esto medía igual que el seno. Se va a aplastar el triángulo si sigo bajando. Si el ángulo lo voy haciendo cada vez más pequeño, el seno se va a hacer 0. Y el coseno, fijaros que si esto es radio 1, el coseno se está haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta llegar a 1. Si esto lo bajo, si voy bajando el radio, al final el coseno se hace 1. La tangente, que es dividir seno entre coseno, hemos dicho antes, pues 0 entre 1 se va a hacer 0 la tangente. ¿Qué ocurre ahora si 0 entre 1? Vale, no voy a poder borrar. ¿Qué ocurre ahora si el ángulo se va acercando a 90 grados? Vamos a dibujar un ángulo que se acerca a 90 grados. El triángulo sería así. Entonces nos damos cuenta que el seno, si sigo acercándome a 90 grados, el seno, que es esta longitud, al final va a valer 1. El coseno, que es la base, se está haciendo más chica, cada vez más chica, más pequeña, y al final se va a estrechar, se va a quedar el triángulo, se va a quedar una línea vertical. Por tanto, el coseno se va a estrechar hasta 0. Si yo divido 1 entre 0, acordaros, no se puede dividir en matemáticas. La tangente realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Que se está yendo, acordaros que teníamos aquí una línea tangente, y hemos dicho, antes lo hemos visto, que la tangente lo que está haciendo es, que era la prolongación que hacíamos, al final la tangente se va a infinito. Conforme me acerco a 90 se va haciendo más grande, y al final no existe tangente, pero se ha ido a infinito. Entonces pongo aquí un número simbólico, no existe, pero
Si yo calculo la tangente 89 grados 30 minutos, cada vez vemos que eso se va a infinito. Porque se va haciendo paralela, ¿vale? Esta recta se va haciendo, esta recta del radio se va haciendo paralela a esta de aquí. Entonces al final será infinito. ¿Qué pasa para ángulos que se acercan a 180 grados? Vamos a dibujar un ángulo que se acerca a 180 grados. Fijaros que ahora esta altura X se está haciendo, si sigo abriendo hasta 180, se va a hacer 0. Es decir, el seno se va a hacer 0. Y el coseno, que es la base, se va acercando a menos 1. En 180 grados va a ser menos 1. Si yo divido 0 entre menos 1, la tangente va a ser 0. Y por último, para 270 grados, vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a dibujar un ángulo cercano a 270 grados. Su radio, el radio vendría aquí. Esto sería esta línea. Así formamos el triángulo, acordaros. Entonces vemos que la línea de vertical, que es el seno, si sigo abriendo el ángulo hasta 270, la línea va a coincidir con este radio y va a medir menos 1. El coseno es esta base de aquí, que al final se va a ir aplastando el triángulo y va a valer 0. Y la tangente le pasa lo mismo que ha pasado con 90 grados, pero ahora la tangente es negativa, negativo entre positivo y negativo, y acordaros, al final el radio se va a poner paralelo a esta línea, a la recta tangente, y entonces nunca se van a tocar, va a ir hacia menos infinito y nunca se tocan. Entonces, conforme nos acercamos a 270, los valores son negativos y cada vez mayores. Y cuando llegamos a 270 ya nunca se van a tocar esas líneas, por tanto, al final la tangente, lo ponemos simbólicamente, no es que sea menos infinito, sino esto te está diciendo que conforme te acercas a 270, 269 grados, 269 y 30 minutos, se va haciendo números cada vez negativos y más grandes. Cuando llega a 270 ya no hay. De hecho, en la calculadora, si ponéis tangente 90 o tangente 270, os va a dar error matemático. ¿Vale? Error matemático. Entonces, no existe la tangente de 90 y 270, pero escribimos estos símbolos para que entendáis que se van haciendo muy grandes al acercarse a 90 y muy negativos, muy grandes negativos cuando se van acercando a 270. Y para 360, si damos la vuelta entera, el triángulo que se forma es una línea aplastada, ¿vale? Es lo mismo que para 0 grados, ¿vale? Para 360 se forma el mismo triángulo, ¿vale? Por tanto, estos dos son iguales. Tenemos un seno de 0, un coseno de 1 y una tangente de 0. ¿Vale? Eso serían las razones trigonométricas de esos ángulos.